estimado profesor. Somos el grupo número 12 de la Universidad Andrés Bello, de la Facultad de Ingeniería. Nosotros vamos a presentar nuestro trabajo semestral sobre la valorización de las divisiones de la minera Codelco entre los años 2012 al 2020. Nuestro grupo estaba compuesto por Simón Martínez, Carlos Díaz, Camila Venegas, Cristian Orellana y Abraham Montoya. En el presente trabajo abarcaremos reportes anuales de segmento de venta e impuestos, objetivamente de la minera Codelco. La problemática y el objetivo es conocer los aportes productivos e impuestos al país hechos por Codelco en el año 2012 hasta el 2020. Las motivaciones, para dejarlos en contexto, nosotros elegimos este intervalo de años en particular porque en el año 2012 el valor del cobre disminuye desconsiderablemente, hasta que llegamos al año 2021 con resultados bastante favorables, llegando a los actuales máximos históricos, por lo que hablaremos y explicaremos todo lo que pasó en cada división de la minera Codelco a lo largo de Chile, sobre la producción, la valorización con respecto a los años más complejos y la actual subida de números favorables de la minera. Como variables tenemos trajo abierto, minera a trajo abierto o cantera, como es la más mencionada. Son aquellos aprovechamientos mineros o explotaciones mineras que desarrollan en la superficie del terreno, a diferencia de la mina subterránea de perforación. Tal como podemos observar en la imagen, la desventaja que tienen estos tipos de mineras es que producen una menor ganancia, que a su vez invierten menos en el diseño de la minera, porque como mencioné antes, se desarrolla en la superficie del terreno y no tienen que invertir tanto como en una minera subterránea. Dentro de las divisiones de Codelco existen 3 divisiones a rasgo abierto que corresponden a Chuquicamata, Andina y Ministro Cage. En rasgo subterráneo, estas nacen tras el descubrimiento de una concentración de mineral con un valor económico interesante para compensar la construcción de una mina. Por norma general, este tipo de explotaciones se consideran cuando no es posible la extracción del mineral a rasgo abierto, sea por motivos ambientales o económicos. Estos tipos de mineras se realizan cámaras o túneles para que se transporten las máquinas o poder hacer extracciones menos complejas, tal como se observa en la imagen. La fundición es la forma de metalurgia extractiva. El proceso de fundición implica calentar y reducir la mena mineral para obtener un metal puro y separarlo de la canga y otros posibles elementos, y se procesan concentrado de cobre que producen principalmente anodos y cátodos. Este producto está considerado entre los 3 mejores a nivel mundial y alcanza una pureza de 99,99%, lugar donde en términos simples el cobre en bruto se transforma en cobre comercializado. El mineral extraído, tal como su nombre lo indica, este es el procedimiento mediante el cual se extrae el cobre de la tierra. El objetivo principal es, por tanto, sacar el mineral del macizo rocoso para llevarlo de forma segura a la planta, donde será separado de otros minerales y se obtendrá el cobre más puro, el mismo que después se vende en el mercado internacional. El mineral ya mencionado se puede encontrar como óxido o sulfato. Dentro de esa división entre óxidos y sulfuros, los óxidos, como se puede apreciar en la imagen, perteneciente a la división Ministro Alex, se acumulan en cerros de tierra, el mineral extraído, donde se riega con un ácido mezcla con agua para que fluyan todos los óxidos para luego convertirse en sulfuros que pueden ser procesados de mejor manera en cámaras de lixiviación. A continuación vemos la separación entre óxido y sulfuro en la imagen. El mineral sulfurado aparece normalmente en minas rajo subterráneo o minas rajo abierto en una mayor profundidad del tajo, luego de pasados varios años. Toneladas. Codelco es una empresa autónoma, propiedad del Estado de Chile y la mayor productora de cobre de mina del mundo. Concentra además el mayor nivel de reservas y recursos mundiales de cobre y es el motor del desarrollo del país, por lo que produce millones de toneladas de cobre por año. En los ingresos, como mencioné anteriormente, Codelco es el principal productor de cobre en el mundo, por lo que por año hace aumentar su producción, que a su vez va al alza con los ingresos, informando que las ganancias que se producen en estos últimos años es debido al aumento de precios mundiales de los metales, incluyendo como el principal comprador de Chile. En los impuestos, aquí se genera el impuesto a la ganancia. Se debe, por ejemplo, lo producido de Codelco de 52 millones de toneladas de cobre, generando un aporte de más de 115 mil millones de dólares al Estado. Y hablando de la ley reservada, se dirige a fondos constituidos por los ingresos provenientes del impuesto a la gran minería del cobre a las Fuerzas Armadas. Los excedentes
es dinero entregado al Estado de Chile y las Fuerzas Armadas, constituidas por impuestos a la ganancia y ley reservada y las ganancias obtenidas luego de gastos de ventas y operacionales. A continuación vemos las estadísticas generales, donde nosotros podemos observar los estadísticos, la media, la mediana y la moda, la desviación estándar, la varianza y la suma de los totales durante estos 9 años. Podemos ver que se encuentran las variables antes mencionadas de venta de cobre, el molibdeno y las actividades ordinarias. Las actividades ordinarias también podrían ser las ventas totales, incluyen la venta de cobre, el molibdeno y otros minerales que son vendidos por estas divisiones. La ley 13.196, bien mencionada anteriormente, es la ley reservada, y también tenemos el impuesto específico, las ganancias, los excedentes, que como bien dijo mi compañero anteriormente, es la suma de las tres entregas de dinero al Estado que son realizadas. Las toneladas también las podemos observar, que es con su media de 2.142 toneladas métricas por año por división. Bueno, a continuación podemos ver un desglose dentro de las divisiones de los ingresos totales y los excedentes con sus respectivos porcentajes por división, el aporte que realizan dentro de Codelco. Tomando en cuenta esto, el teniente tiene el mayor porcentaje de ingresos totales con un 25.19% del cobre, y dentro de los excedentes también aporta un 44.69%. Tomando en cuenta eso, es el que mayor aporta en estas dos áreas. A continuación vamos a desglosar cada división y sus variables. En cuanto a las estadísticas por división, podemos visualizar que las ventas de cobre en la división de Chuquicamata representan el 24,28% del total de las divisiones de Codelco. Y en cuanto a las ventas de molibdeno, estas representan el 47,34%. Sus ventas totales corresponden al 25,38%, siendo la división de Chuquicamata la más importante en el segmento de ventas debido a sus porcentajes de ventas de cobre y otros. En el gráfico a la derecha se puede apreciar que las ventas descienden desde el año 2012 al 2016, siendo el 2015 y el 2016 los años más bajos. Sin embargo, los años siguientes se aprecia un alza, siendo el 2021 el pico de ventas. En cuanto a la división de Radomiro Tomic, la media de los excedentes totales corresponde a 721.278 millones de dólares, lo que se clasifica muy cerca del 86% del total de las ventas. Las actividades ordinarias se encuentran muy cercanas al 69% de las ventas realizadas, y en el gráfico que se puede apreciar a la derecha podemos concluir o determinar que la curva va en descenso a partir del año 2012, donde el año 2015 y 2016 son los puntos más bajos, y posterior a esto se visualiza una inestabilidad, aumentando las ventas en 2017 y 2018 y volviendo a descender en el 2019. A continuación podemos ver la división Salvador. La devolución de impuestos de esta división se ha encontrado mermada debido a que, como podemos observar, se encuentra en color rojo. No logra superar un nivel estable y positivo, ya que al pagar la ley reservada se queda sin recursos para entregar este impuesto, lo que provoca una devolución de impuestos por parte del Estado a esta división durante estos 9 años. Y también debido a esto los excedentes son muy bajos. En muchos de los casos no se logra entregar un excedente positivo al Estado. Su gráfica muestra un descenso del año 2012 hasta el 2020 y un repunte en este presente año. Podemos ver aquí en la división andina, que también presenta 4 años con un impuesto negativo y un pronunciado descenso entre los años 2012 y 2016, y una mantención entre los años 2016 y 2020, donde no ha logrado superar su descenso. Y a continuación vemos el teniente, la división mayor valuada y con mayores excedentes y entregas al país por medio de aportes, donde se puede observar en el gráfico de la derecha ha tenido un descenso también entre los años 2012 y 2016, y se ha podido repuntar y mantener durante los próximos años. A continuación vemos la división ventanas,
que esta es una fundición, diferente proceso de extracción o procesamiento respecto a las otras, ya que solo realiza la fundición y no extracción. También vemos que tiene la mayoría de sus años en rojo en la parte de impuestos, en el segmento de impuestos, ya que no aporta con los excedentes al Estado durante los 9 años. Se puede observar en el gráfico que es una pendiente negativa en todos estos años y no se ha podido recuperar, ni siquiera en este presente 2020-2021. Aquí vemos la división Gabriela Mistral, donde desde el año 2018 ha tenido impuestos negativos, donde se han realizado devoluciones de impuestos y sus excedentes no son una parte importante dentro del total de las divisiones de Codelco. También tiene una gráfica donde se puede observar una curva descendente entre los años 2012 y 2020. Y la última división, Ministro Ales, que se puede observar que tiene 2 años con devolución de impuestos. Es una minera relativamente nueva, muy nueva, del año 2014 en adelante, y que no procesa el molibdeno, solo tiene ventas de cobre. Y si podemos observar en el gráfico, desde el año 2014 al 2016 tiene una creciente, ya que recién había empezado a operar y luego, debido al panorama mundial, ha tenido un descenso hasta el año 2020. Actualmente ha tenido un leve repunte y tendríamos que observar los próximos años para saber si es así la tendencia. Bueno, respecto a las divisiones totales, podemos observar en el mapa que se encuentran en 4 regiones del país, mayormente en el norte del país, y donde el teniente sobresale, ya que representa el mayor porcentaje de ventas de cobre y de excedentes hechos durante estos 9 años, y por el contrario, los menores aportes se han encontrado en Salvador y en Ventanas. Bien, en cuanto a los hallazgos que nosotros hemos podido encontrar analizando los datos en esta presentación, cabe destacar que en cuanto a la venta del molibdeno, la división que más produce dicho mineral es la división de Chuquicamata, como tal. Aunque viéndolo de la perspectiva de todas las divisiones, obviamente podemos concluir que el cobre es el mineral que más se produce, dadas las condiciones y circunstancias que el país presenta para poder extraer y exportar este material como tal. También podemos decir que se aumentan las cifras de ganancias de las divisiones que extraen el molibdeno como tal. Junto con esto hay un dato importante a destacar acá, es que Codelco es el segundo productor de molibdeno en el mundo y primero en Chile, con una producción total de 27.915 toneladas métricas finas en el año 2020. A partir de las variables anteriores, hemos podido seleccionar las variables que representan una mayor correlación entre ellas. Como se puede observar en el gráfico, obtenemos todas las correlaciones ya existentes y seleccionamos el par de ganancias versus excedentes. Este par representa la mayor correlación que hemos podido observar, con un R al cuadrado de 0.94 aproximadamente, y se observa una tendencia en alza y muy pareja dentro de los puntos que se encuentran en la gráfica. Aquí vemos otro par con una gran correlación, que serían las ventas de cobre versus las toneladas, y también representa un grado de correlación muy alto, que es 0.93, respecto a las otras variables de este estudio. Bien, entonces hablando acerca del intervalo de confianza, nosotros hemos decidido tomar los datos de los excedentes totales. Ahora, como podemos ver acá en la diapositiva, tenemos que la media de los excedentes totales es de 2.578 millones de dólares. Y tenemos que la desviación típica de lo mismo serían 3.603 millones de dólares como tal. Ahora, nosotros viéndolo en el caso de 0,99% del intervalo de confianza, tenemos lo siguiente, que al 0,99% faltaría un 1%. Entonces este 1% restante lo que debemos hacer es dividirlo por 2, lo cual nos resulta un 0.5. Entonces este valor hay que sumarlo con el 99% que habíamos dicho antes, que es del intervalo de confianza, quedando un valor de 99.5. Seguido de esto, lo que se debe hacer es dividir por 100, lo cual nos resulta un valor de 0.995.
Entonces este valor, el 0.995, lo que nosotros debemos hacer es buscarlo en la tabla Z del intervalo de confianza de la media. Entonces este valor resulta que es 2,58 como tal. Ahora, para hacer un intervalo hay que hacer lo siguiente: hacer el cálculo, que sería menos 2,58 como en la ecuación que se ve ahí en la diapositiva, y 2,58 como tal. Entonces tenemos que sería menos 2,58 es igual a x, que es el valor que vamos a obtener, menos la media que habíamos hablado anteriormente, partido por la desviación típica. Ahora, en el otro lado, al lado derecho de la ecuación, sería exactamente lo mismo, pero en positivo, menos 2,58, que es igual a la x menos la media partido por la desviación típica. Y esto, como valor en cuanto al intervalo, nos da que es menos 6.717 millones de dólares, y en el otro lado del intervalo serían 11.875 millones de dólares. ¿Y qué es lo que esto quiere decir? Quiere decir que el 99% de las veces, viendo los valores de los excedentes totales, van a estar dentro del rango que hemos mencionado anteriormente. Bien, y en cuanto al 95% del intervalo de confianza, el cálculo es exactamente el mismo, salvo que esta vez, como z, nos da un valor diferente. Sería 1,96. Y el cálculo es exactamente el mismo que el paso anterior. Entonces tenemos en un extremo de la ecuación menos 1,96 es igual a la x, que es el valor que vamos a obtener, menos la media partido por la desviación típica. Y en el otro lado sería el mismo valor, pero en positivo. Entonces, haciendo los cálculos y dándonos como resultado aquí, como muestra en la diapositiva, el rango queda entre menos 4.483 millones de dólares y 9.641 millones de dólares. Lo que esto quiere decir es que el 95% de las veces los valores a obtener de los excedentes van a estar entre este rango. Bien, y en cuanto a la fundición de ventanas de Codelco, como tal, tenemos que es un recinto ubicado entre Quintero y Puchuncaví. También se tiene la información de que durante los últimos años se han generado varios episodios de contaminación e intoxicación en la población y en la comunidad local en todos estos últimos años. Y según nuestras fuentes, que es CNN Chile, el gobierno evalúa cerrar esta fundición como tal. Ahora, sumándole a todos estos datos que hemos mencionado, y también como lo podemos ver en la tabla que está en la diapositiva, tenemos que solamente por detrás del Salvador, Ventanas como tal es la que menos produce. Entonces, si nosotros sumamos estos acontecimientos de que contamina mucho y de que también el gobierno está evaluando cerrarla, y también de que produce poco, esto podría desencadenar el cierre de la planta como tal, debido a todo esto que hemos mencionado, sobre la contaminación y sobre lo poco que produce al Estado. Y para concluir con el presente informe y nuestra presentación también, podemos decir que a pesar de la inestabilidad sobre la recta de ventas de algunas divisiones de Codelco, se puede apreciar el importante aporte de la división El Teniente y Chuquicamata, que son bastante significativas en realidad. Y que a pesar de la pandemia del año 2020, en donde gran parte de la producción nacional de empresa y venta en Chile bajó su porcentaje, Codelco como tal aumentó su porcentaje e incluso llegando a su pic, marcando un precio máximo histórico en este año 2021. Ahora, nosotros, para referirnos a nuestro objetivo inicial, que es la de determinar los aportes realizados por Codelco al país, por impuesto a la ganancia, la suma asciende a 7.646 millones de dólares. Y en cuanto a las ganancias obtenidas, la suma asciende a 3.555 millones de dólares. Ahora, si nosotros nos referimos como tal a los excedentes, que está compuesto por la ley 13.196 y también por impuesto a las ganancias y ganancias como tal, la suma asciende a 20.631 millones de dólares. Obviamente esto no es una cifra menor ni insignificante. Sin embargo, es importante que Codelco y el Estado chileno sigan encontrando formas de poder rentabilizar esta extracción, ya que por el momento es una de las formas en las que Chile obtiene ingresos. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.